El sulfato sódico se me va a disociar para dar los dos sodios, como digo, que son irrelevantes, y el sulfato. Muy bien. Bueno, por otro lado tengo otra sal de sodio, que es el fluoruro sódico. El fluoruro sódico estará completamente disuelto también para dar el sodio y el fluoruro. Es decir, yo aquí lo que tengo es una mezcla de sodio y de fluoruro. Tengo 100 mililitros de disolución. Estamos, y fijaros que pongo 0,01 moles de uno y 0,02 moles del otro, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora veremos qué concentraciones son esas, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Que aquí voy a añadir bario. Voy a añadir bario 2 en forma de cloruro de bario, pero voy a añadir bario. Y fijaros que me dan dos productos de solubilidad. Eso implica que se me pueden formar dos compuestos insolubles. ¿De acuerdo? Eso implica que se me pueden formar dos compuestos insolubles, que son el sulfato de bario, como veis ahí, el cloruro de bario. Muy bien. Me piden qué anión precipitará en primer lugar, ¿de acuerdo? Y cuánto quedará, en fin, la precipitación fraccionada. Yo para hacer estos problemas necesito los productos de solubilidad, lo primero, ¿de acuerdo? Y por tanto los voy a calcular. ¿Qué datos tengo? Las solubilidades, pero no son las solubilidades molares y las necesito. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la solubilidad molar, para lo cual necesito el peso molecular, voy a decir del sulfato de sodio, vamos a llamarla 1, ¿no? El peso molecular del sulfato de sodio es... no, perdón, no, disculpadme, no de sulfato de sodio, lo que necesito es de los dos compuestos que pueden precipitar. El peso molecular del sulfato de bario, del primero, porque son las solubilidades que me dan, esto va a ser 233,33 gramos partido por mol. Hace mucho calor, ¿podríais poner el aire, por favor? Es que hace mucho calor. Si no os importa, podéis poner un poquito el aire. Gracias. Y por otro lado, el peso molecular del fluoruro de bario, que tiene dos fluoruros, evidentemente, que es 175,33 gramos por mol. ¿De dónde? La solubilidad molar del sulfato de bario, vamos a llamarla S1, pues serán, fijaros, tenemos 0,025 gramos por litro, si lo divido entre 233,33, pues tendré precisamente, esto es una solubilidad que es de 1,07 por 10 a la menos 4 moles litro. La solubilidad 2, que va a ser la del fluoruro, esta va a ser la del sulfato de bario. ¿De acuerdo? Sólido. Que ahora veremos, ¿veis? Esto está en equilibrio con bario más sulfato. Bien. La de la S2 va a ser, voy a poner un poquito más bajo para aprovechar mejor el espacio. Pues van a ser los 1,3 gramos que tengo por litro, partido por el peso molecular, que es 175,33, y esto da 7,4 por 10 a la menos 3 moles por litro. Este es el del fluoruro de bario. Fijaros en los dos equilibrios, porque los productos de solubilidad van a tener una diferente expresión. ¿Entendido? Vale. El primero de ellos, el KPS, que es la concentración de bario por la de sulfato, si os dais cuenta, según la estequiometría de la sal, va a ser S al cuadrado, ¿no? Porque si aquí se me disuelve una cantidad S, en el disueltas tendré S y S, ¿no? ¿De dónde esto va a ser S al cuadrado? Si sustituyo S al cuadrado, 1,07 por 10 a la menos 4 al cuadrado, esto me da 1,14 por 10 a la menos 8. Primer producto de solubilidad. Ya lo tenemos aquí. Segundo, en este caso, el producto de solubilidad 2, que va a ser el del fluoruro, va a ser la concentración de bario por la concentración de fluoruro al cuadrado. Y fijaros que aquí si se disuelve una cantidad S, tendré S de bario y 2S de fluoruro. Con lo cual, esto va a ser igual a S por 2S al cuadrado, 4S al cubo. S por 2S cuadrado, 4S cubo. Si sustituyo el valor de este S, 7,4 por 10 a la menos 3, esto da 1,62 por 10 a la menos 6. Y este es el producto de solubilidad de este segundo. Yo necesitaba esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Vamos a ver. ¿Quién precipitará primero? Fijaos. No os fiéis de los productos de solubilidad.
No os fiéis de los productos de solubilidad. ¿De acuerdo? Os lo he dicho. ¿Qué ocurre? Nada. Es que estoy viendo mucha gente riéndose a carcajada, casi. Si es tan gracioso, os salgo aquí y lo expliquéis vosotros. ¿No? Vamos a ver. Los productos de solubilidad, no os fiéis de los productos de solubilidad, porque os pueden engañar. ¿Cómo determinaréis quién de los dos se está precipitando primero? Tened en cuenta que estamos añadiendo bario. Aquel que precipite primero será aquel que alcance primero su producto de solubilidad con el bario que estáis añadiendo. Es decir, será aquel que necesite menos bario, menos concentración de bario para llegar a su solubilidad, a su producto de solubilidad. ¿Lo habéis entendido? Aquel que necesite menos concentración de bario para llegar a su producto de solubilidad será el que precipite primero. Y eso no siempre es aquel que tiene el menor producto de solubilidad, porque también os depende de las concentraciones que tengáis de fluoruro y de sulfato. Así que lo primero que tengo que hacer es determinar qué concentración tengo de sulfato y de fluoruro. La concentración inicial que tengo de sulfato, la concentración inicial que voy a tener de sulfato, pues va a ser, fijaros, 0,01 mol partido por 0,1 litro, es decir, 0,1 mol por litro. Esa es la concentración de sulfato que voy a tener. Y la concentración de fluoruro. María, ¿os calláis o os vais? Es la única vez que os lo voy a decir ya. Si no os interesa, a mí me da igual. Iros. ¿Queda claro? Esta concentración de fluoruro va a ser igual a 0,02 partido por 0,1. O sea, 0,2 moles partido por litro. Estas son las dos concentraciones que voy a tener, de sulfato y de fluoruro. Y el bario se va a encontrar con estas dos concentraciones para precipitar. ¿Quién necesitará menos bario para llegar al producto de solubilidad? Vamos a calcularlo. Vamos a ver cuánto necesitaría cada uno. Fijaros, el bario que va a necesitar el sulfato de bario para precipitar, lo sacaré de su producto de solubilidad. Será el KPS partido por la concentración de sulfato, ¿no? Porque el KPS1 es la concentración de sulfato por la de bario. ¿Queda claro? Sustituyendo con el KPS que ya acabo de averiguar, esto sería, aquí lo tengo, 1,14 por 10 a la menos 8 partido por la concentración de sulfato que es 0,1. Es decir, voy a necesitar 1,14 por 10 a la menos 7, ¿de acuerdo? 1,14 por 10 a la menos 7 moles litro para precipitar, ¿de acuerdo? De bario. Vamos a ver cuánto necesitaríamos para el fluoruro de bario. Sería el KPS2, ojo, partido por la concentración de fluoruro al cuadrado ahora, por la concentración inicial. Sería entonces 1,62 por 10 a la menos 6 partido por 0,2 al cuadrado. Y esto da 4 por 10 a la menos 5 moles por litro. Ante esto, ¿quién precipita primero? ¿Quién necesita menos bario para precipitar? Fijaros en los dos números. ¿Qué concentración de bario se va a alcanzar primero si yo voy añadiendo bario? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La primera. Se alcanzará primero la primera disolución, la primera saturación. Se alcanzará primero la saturación del sulfato de bario. ¿De acuerdo? Luego el producto que va a precipitar primero va a ser el sulfato de bario. ¿Os ha quedado claro? No os fiéis del producto de solubilidad, en este caso coinciden, pero no tiene por qué. Porque os va a depender también de la concentración del otro ion que tengáis. Incluso os depende de la estequiometría de la sal. Aquí el fluoruro va al cuadrado, aquí el sulfato no. Siempre os va a precipitar primero aquel que necesita menos ion del que estáis añadiendo. ¿Entendido? Porque estáis añadiendo bario para los dos y vais añadiéndole poco a poco. Aquel que alcance antes
la concentración de bario que cumple su producto de solubilidad precipitará primero. Y ese es el que necesita menos bario para precipitar. ¿Queda claro? Así que no os fiéis del producto de solubilidad que os la puede jugar. ¿Vale? Así que, consecuencia, precipita el sulfato de bario. Precipita primero el sulfato de bario. Esa es la primera conclusión que sacamos. Segundo, ¿qué cantidad de sulfato, que es el primero que está precipitando, va a quedar cuando empieza a precipitar el fluoruro, el segundo? Eso es lo que me interesa. Porque fijaros cómo yo voy a seguir añadiendo, cuando empieza a precipitar el sulfato, yo sigo añadiendo bario. ¿Hasta cuándo voy a seguir añadiendo bario? Hasta el momento en el que me empezaría a precipitar el fluoruro. Yo no quiero que me precipite el fluoruro, porque lo que quiero es separarlos. Pero tengo que ir añadiendo bario hasta el momento en el que me empezaría a precipitar el fluoruro. ¿Queda claro? Mientras tanto, el sulfato me ha ido precipitando y tengo que precipitar la máxima cantidad posible de sulfato siempre sin que me precipite el fluoruro. ¿Eso queda claro? En ese momento yo paro de echar bario y filtro. Me habré quitado prácticamente todo el sulfato de bario y me quedará en disolución el fluoruro, porque todavía no habrá empezado a precipitar. ¿Os queda claro? ¿Vale? Esa es la clave. Esa es la clave. Necesito llegar hasta el límite. No siempre se consigue hacer una separación cuantitativa. ¿De qué os va a depender? Del nivel que necesite uno y otro para precipitar. A lo mejor necesitan muy parecido bario para precipitar y entonces empieza a precipitar uno y si seguís añadiendo bario, enseguida empieza a precipitar el otro. Entonces no lo separáis. No lo separáis, porque va a quedar un montón de ion que precipita primero cuando empieza a precipitar el segundo. ¿Me entendéis? Esto se hace bien cuando tenéis mucha diferencia de productos de solubilidad, cuando uno es mucho más insoluble que el otro. ¿Entendido? De esa manera conseguís precipitar uno y no el otro. ¿Os queda claro? Vale. Vamos a ver cómo calcularíamos cuánto va a quedar del sulfato, que es el que precipita primero, del ion sulfato, cuando empieza a precipitar el fluoruro, que es el que precipita segundo. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo podré yo saber qué cantidad me queda de sulfato cuando empieza a precipitar el fluoruro? No olvidéis que desde el momento en el que empieza a precipitar el sulfato, se está cumpliendo el producto de solubilidad del sulfato. Porque se tiene que cumplir, está precipitando. La disolución está saturada. ¿Cuándo se empezará a cumplir el del fluoruro? Cuando empieza a precipitar el fluoruro, ¿no? En ese momento se cumplirá el del fluoruro. Entonces, si esta es la concentración de bario que necesita el sulfato para precipitar y esta es la concentración de bario que necesita el fluoruro para precipitar, ¿cómo calcularé el sulfato que queda en disolución cuando empieza a precipitar el fluoruro? ¿Alguien me lo dice? No, 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 te estás complicando la vida. ¿Cómo? No. Repito otra vez, quiero que me calculéis no lo que ha precipitado, que eso lo veremos después, sino lo que queda en disolución, del sulfato, cuando empieza a precipitar el fluoruro. Pensad, cuando empieza a precipitar el fluoruro, ¿cuál es la concentración de bario? Esta, ¿no? Lo que tendréis que ver es qué concentración de sulfato es la que está en equilibrio con esta concentración de bario. ¿O no? Es decir, tendréis que ver qué concentración de sulfato es la que cumple el producto de solubilidad con esta concentración de bario. Así de simple. O sea, tendréis que hacer lo siguiente. La concentración de sulfato que queda en disolución va a ser el KPS1, porque tiene que cumplir la del sulfato, pero partido por la concentración de bario que hace precipitar el fluoruro. ¿Lo entendéis? Porque en ese momento es cuando va a empezar a precipitar el fluoruro. Y esa es la concentración de sulfato que a mí me interesa, la que está en equilibrio con el bario que me haría precipitar el fluoruro. ¿Os queda claro? Y las tengo, es muy fácil, ¿no? Esto es 1,14 por 10 a la menos 8 partido por 4 por 10 a la menos 5. Era 4,05, pero bueno, 4 por 10
a la menos 5 molar. Y esto es 2,81 por 10 a la menos 6 moles por litro. Así que fijaos, ¿cuál era la concentración inicial de sulfato? La concentración inicial de sulfato era 0,1 molar. 0,1 moles por litro. He ido añadiendo bario, me he ido precipitando, me ha ido precipitando, me ha ido precipitando, ha ido aumentando el bario y disminuyendo el sulfato, ¿verdad? En el momento en el que me empieza a precipitar el fluoruro, la concentración de bario es 4 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto sulfato tengo en ese momento? Esta. Es decir, he pasado de 0,1 moles por litro a 2,81 por 10 a la menos 6 moles por litro. La diferencia es lo que ha precipitado. ¿Os queda claro? ¿El qué? ¿No sería la cantidad que precipita? No, no, no. El producto de solubilidad siempre te da las concentraciones en disolución. Lo que tenéis en el producto de solubilidad siempre son las concentraciones en disolución. Ya os lo he dicho varias veces, si queréis calcular el precipitado, tenéis que hacerlo por diferencia de lo que tenéis disuelto antes y lo que tenéis disuelto ahora, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que tú aquí tienes es el sulfato, que está en equilibrio con el bario que hace precipitar el fluoruro. Luego esa es la concentración de sulfato que queda cuando empieza a precipitar el segundo, ¿no? Fijaros, si he pasado de 0,1 disuelto a 2,81 por 10 a la menos 6 disuelto, ¿qué significa esto? Que me ha precipitado prácticamente todo. Me ha precipitado prácticamente todo, porque ahora en disolución tenemos realmente muy poquito en relación a lo que teníamos al principio. ¿Lo veis? Bien, ¿cómo calcularé la cantidad que ha precipitado? Cuidado aquí, diré la concentración de sulfato inicial menos la concentración de sulfato que queda, esto es 0,1 menos 2,81 por 10 a la menos 6 moles litro. Es decir, esto es, si queréis poner aproximadamente 0,1, pero por hacerlo más exacto, 719 moles que han precipitado por litro. Cuidado, estos son los moles que han precipitado por cada litro de disolución. ¿Por qué por litro? Yo no tenía un litro, ya, pero los cálculos son por litro, porque las concentraciones son por litro. Así que si yo resto lo que tenía disuelto en un principio, lo inicial, menos lo que tengo disuelto al final, la diferencia es lo que me ha precipitado por litro, repito. Pero yo no tengo un litro. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? Leed el problema. ¿Cuánta disolución tengo? 100 mililitros. Tengo 0,1 litro. Luego, en realidad, lo que ha precipitado es la décima parte de esto. ¿Entendido? Es decir, han precipitado los moles precipitados es la décima parte de esto. 0,009999719 moles de sulfato de bario. Como el peso molecular del sulfato de bario es, lo sé ya, 233,3, pues la masa de sulfato de bario que ha precipitado será esto multiplicado 9719 por 233,3 y aquí no tomo tantos decimales. Estos son aproximadamente 2,33 gramos. 2,33 gramos. Podéis tomarlo así. Ojo, porque son moles por litro, pero yo no tengo un litro. Tengo 100 mililitros. Así que lo que ha precipitado es esto. ¿Es cuantitativa la separación? Vamos a ver, acordaros, ¿cuándo era cuantitativa? Es cuantitativa cuando la concentración de sulfato que queda es menor que la milésima parte de la inicial. ¿Entendido? Menor que la milésima parte de la inicial. Vamos a verlo. La que queda es, hemos dicho, 2,81 por 10 a la menos 6. ¿Esto es menor que 0,1 partido por 1000? Esto es 10 a la menos 4. Efectivamente, sí, es cuantitativa. Se puede considerar que es cuantitativa. Es decir,
se puede considerar que los he separado completamente, aunque eso es una quimera, nunca se separan completamente. Por muy insoluble que sea uno, por muy insoluble que sea el que precipita primero, siempre va a quedar una mínima cantidad en disolución, porque se tiene que cumplir el producto de solubilidad. Se tiene que cumplir su producto de solubilidad. Siempre va a quedar un pelín. La cuestión está en dónde ponemos el límite. El límite está en la milésima parte. Si lo que queda es menor o igual que la milésima parte de lo que tenía al principio, yo considero que los he separado.